Ok, listos o no, acá vamos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante antiguo, pero al mismo tiempo bastante nuevo. Y vamos a hablar sobre el vientre y la subrogación del vientre. Y fue en 1978 más o menos cuando em, se dio el primer nacimiento de una persona que no había sido gestada de la manera tradicional. Fue cuando nació la primera persona que había sido gestada en un laboratorio. Y eso dio inicio a la posibilidad de que más personas pudieran tener hijos cuando se trataba de problemas de salud. Esta primera persona que nació fue porque la mamá, que quería ser mamá, había tenido problemas y le habían tenido que quitar desde muy joven las trompas de falopio. Entonces no podía concebir, ¿no? No porque no pudieran tener un útero, sino entonces lo que hacen es que fecundan el óvulo afuera de esta mamá y luego se lo insertan en su cuerpo para que entonces sea mamá, ¿no? Ese era el principio de lo que no se sabía, pero era todo un negocio y toda una mafia, pero también muchas posibilidades para todas aquellas personas que querían tener, tener hijos y que por alguna razón biológica no la podían tener, ¿no? Mujeres que habían tenido problemas o enfermedades o alguna lesión que pudiera impedirles, parejas que ya eran parejas grandes, ¿no? A lo mejor que por cualquier situación, ¿no? Que en ese momento no era tan común, pero hoy en día es que a lo mejor la mujer posterga la maternidad, o el hombre que no tiene espermas lo suficientemente fuertes como para poder consolidarse, ¿no? Eh, También eso abrió la posibilidad para que parejas con alguno de los miembros que tuvieran problemas reproductivos, como esto que te menciono, pero también para las parejas homosexuales, principalmente para los hombres homosexuales, más que para las mujeres. Y esto también abrió el panorama para todo un nuevo capitalismo sexual reproductivo. Y sobre eso vamos a hablar. Nacieron entonces así las clínicas de reproducción asistida, ¿no? Que uno pensaría, ay, qué bonito, está padrísimo, y entonces ahora todos tienen el derecho y la posibilidad de ser mamás y papás eh, cuando no pueden tener hijos. Pero si pensamos realmente muy a fondo, esta posibilidad de ser papás, pues ya la tienes a través de la adopción. Eh, que ahí uno tendría que pensar qué es lo que está pasando en la mente de estas personas, eh, sí, de estas personas, de esta pareja, que decide que tiene a fuerzas que tener hijos de su propia sangre. Se entiende en el caso, por ejemplo, de las parejas homosexuales, cuando no pueden tenerlo, ¿no? Cuando biológicamente ninguno de los dos puede tenerlo. Pero aún así, perdón, y no solo que no puedan tenerlo, sino que tienen muchas restricciones con respecto a la posibilidad de adoptar. Recordemos que aunque en muchos países ya está legalizado el matrimonio homosexual, no en todos los países, y aún en los países donde está legalizado y permitido la adopción de familias gays, no en todas es un trámite tan sencillo como lo podría ser para una pareja heterosexual. Tienen todavía muchas complicaciones. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de reproducción asistida. Y es que está primero la gestación subrogada, ¿no? El vientre subrogada, donde no hay una donación, es decir, donde ambos padres no tienen el problema de que se fecunde óvulo, sino más bien que a lo mejor tienen un problema donde no llega correctamente a, a gestarse, ¿no? Porque a lo mejor la mamá no tiene el ambiente propicio o porque a lo mejor tiene muchos intentos, o sea, como miomas o quistes que hacen que no tenga el espacio, digamos, intrauterino para que se pueda gestar vida, ¿no? Y entonces solamente acuden a otra persona, a otra mujer, para que les rente su vientre y puedan hacer Pero biológicamente son 100% hijos de esta pareja. No tuvieron un donante, ¿no? También la otra posibilidad
es donde hay una donación parcial, ¿no? Donde uno de los padres no es apto, ya sea el hombre o la mujer. En las parejas homosexuales, ¿no? Donde a lo mejor uno de los hombres sí puede, ¿no? Entonces presta su esperma y lo junta con el de alguna donante mujer, o donde en una pareja también heterosexual no se puede, o donde hay una donación por alguna persona que ya sea de alguna manera altruista, ¿no? Es decir, pues eres de la familia, ¿no? Yo te voy a donar, por ejemplo, si son una pareja de hombres y necesito un óvulo, pues me lo dona mi hermana, ¿no? Que son más o menos parecidos, que dan algo familiar. Entonces es una donadora de un tercero. O cuando se cobra, es decir, cuando yo voy a un banco de esperma o a un banco de óvulos para que me presten, ¿no? Bueno, no me prestan, me los cobran, obviamente. Y también puede ser incluso el de esta mujer que presta el vientre, ¿no? Entonces ahí este bebé tendría parte del código genético de esta mamá. Y completamente, el tercer caso sería cuando la donación es total, cuando ninguno de los padres en realidad es biológicamente el padre, ya sea porque no pueden, porque no producen, por cualquier circunstancia, o porque no quieren, ¿no? Hay muchos casos donde también alguno de los padres tiene enfermedades de transmisión hereditaria, o que no cree que sea conveniente, ¿no? Si yo como mujer tengo esclerosis múltiple, por ejemplo, o tengo una enfermedad autoinmune, probablemente no quiero que mi hijo o que el embarazo sea un proceso de alto riesgo, ¿no? Entonces, prefiero hacer un embarazo subrogado. Todo esto va de acuerdo, en realidad, pues a tu economía, ¿no? De acuerdo, también se puede hacer otra definición o otra categoría donde la madre lo hace, es decir, la madre gestante, la madre que va a prestar su pancita, cobra por este servicio, o donde es un familiar o es una donación altruista que solamente se le pagan como los gastos que tienen relación como con el bebé, ¿no? Se discute mucho si realmente hay una donación o una gestación altruista, porque de todos modos hay un pago en ese caso, ¿no? Y tiene ciertas como issues éticos que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? También se puede dividir el vientre subrogado de acuerdo si es nacional o internacional. ¿Por qué? Porque recuerda que no en todos los países está permitido, y por supuesto que hay países donde es más barato que en otro. Y vamos a ver que eso tiene que ver con la producción, que hoy se piensa el vientre subrogado como una cuestión económica, como una transacción económica, como un producto. Y esto tiene varias complicaciones bioéticas. Principalmente es que legalmente se le da la preferencia a la madre biológica, por lo que hoy en día lo que se pide o lo que se acostumbra más, lo que se intenta más, es que todos los donadores sean externos, que no sea la madre gestante, la misma madre que es la madre biológica, la que va a compartir un código genético. ¿Por qué? Porque ya ha habido un caso donde donde la madre le prestó también sus óvulos, y después de que había nacido el bebé, lo reclamó al bebé, y pues después de varios litigios le concedieron parte de la custodia porque era biológicamente la madre, ¿no? Entonces, para evitarse todo esto, pues hay varias tranzas que hacen ahí, ¿no? La madre biológica, tanto la que va a donar los gametos, se podría pensar, los óvulos, para que entiendas, es sometida a un tratamiento de hormonas para que produzca más óvulos en un solo jalón, ¿no? Recuerda que las mujeres producimos solo un óvulo cada mes, ¿no? Durante nuestro periodo, que puede ser gestado o no. En algunos momentos puede producirse hasta 2, y entonces por eso hay embarazos de gemelos, o puede ser uno y que sea doble, bueno, etcétera, etcétera. Entonces se le inyectan y se le introducen varias hormonas, varias sustancias para que produzca más.
Y a través de esta doble, triple, cuádruple producción hay un cierto número limitado dependiendo del país. Por ejemplo, en España solo se permite que se produzcan hasta 5, ¿no? Porque también embarazos múltiples es muy complejo, es muy complicado, tanto para las madres como para el Estado, etcétera, etcétera. Entonces se les dan toda esta bomba de sustancias que alteran los ciclos hormonales de la madre, ¿no? De la madre que está donando los óvulos. Y eso, por supuesto, que tiene complicaciones, no solo a nivel biológico, sino por supuesto que a nivel social. Imagínate si una mujer en su periodo se dice que tiene como alteraciones en su estado de ánimo, en su forma de comportarse, en el cuerpo, en la relación que tiene con su cuerpo, en su cerebro. Imagínate todo lo que afecta el tener esta bomba enorme, literal, como explotando de hormonas en tu cuerpo. Por otro lado, también a la madre que va a recibir, que va a ser la madre gestante, se le dan toda una serie de hormonas, sobre todo progesterona, que evita que tenga contracciones en el útero y por lo tanto que vaya a expulsar el producto, ¿no? Porque tiene el vientre subrogado, en realidad tiene una tasa de éxito más o menos del 33%. Es una tasa muy baja a pesar de que han pasado 30, 40 años desde que se empezó a promover, ¿no? Entonces, en realidad se busca que sean madres gestantes y madres donantes, que sean jóvenes para que suponga un menor riesgo y que tengan un estado de salud más óptimo, entre comillas, ¿no? Sabemos que eso no necesariamente está relacionado con la edad, pero eso se piensa. Ahora, para la selección de estas candidatas, que son las que van a prestar su vientre, hay una cosa que son como las agencias, ¿no? Las agencias así como de coches o de viajes, donde tú vas y dices, mira, yo quiero rentar un vientre, y entonces te muestran un catálogo de mujeres, donde te dicen, mira, esta tiene un éxito de embarazo de tanto porcentaje, y te muestran características de todas estas mujeres. No solo de su aspecto físico, sino también se les hacen pruebas de su estado mental, se les hacen pruebas de su estado emocional, si han tenido previamente bebés, se busca que hayan tenido previamente bebés. Una, porque si ya tienen hijos propios, ya no van a querer quedarse con otros hijos. Y entonces tú, como consumidor, ¿no? Eso es lo que te hacen sentir y saber, que tú como consumidor no vas a tener tanto problema o tanto riesgo de que esta mujer se quiera quedar con tu hijo. Y entonces tienes un seguro. Y también se busca que ya tengan hijos, porque eso quiere decir que son capaces, que su cuerpo es capaz de llevar a un embarazo a término. Se busca también que no hayan tenido episodios psicóticos, que no tengan problemas de apego, que no tengan problemas de drogas, que tengan un estado de salud, en teoría, óptimo, ¿no? También familiarmente se busca que tengan pareja, que tengan una familia, para que no quieran quedarse como con tu hijo. Esa es la idea, ¿no? Una vez de que ya están, ¿no?, los gametos, es decir, el óvulo y el espermatozoide, se implantan en esta madre, que te digo que se hace todo este control, de darle progesterona, y casi como en el episodio donde Phoebe presta su vientre para su hermano. Acuérdate que casi está como con las patas para arriba todo el tiempo, porque se les limita el movimiento para que no vayan a expulsar. Se limita el uso, por ejemplo, el uso de su sexualidad, y se establece entonces un control absoluto sobre su cuerpo, sobre su tiempo, sobre su vida, sobre sus relaciones sexuales, sobre sus relaciones íntimas. Es decir, vamos a hablar de esto más adelante, pero a diferencia de otros trabajos donde tú te prestas, donde prestas tu cabeza, donde prestas, no sé, tanto tiempo, esto no puede ser considerado un trabajo legalmente, porque no hay una distinción entre los momentos de trabajo y los momentos de no trabajo. No es como, ay, voy a dejar la panza y la voy a dejar ahí un rato. Todo el tiempo, durante 9 meses, esta mujer va a estar embarazada. Y por lo tanto, estas agencias mandan diario a personal médico, personal psiquiátrico, tienen visitas de los padres biológicos, o de los padres, se les llama concomitantes, que son los padres deseantes de este bebé, que están pagando, digámoslo así, que se apoderan completamente de todas las esferas de la vida de una persona, de esta mujer.
Entonces, más que un trabajo donde se pudiera tener un sindicato, en realidad más parece como como un esclavismo. Vamos a hablar ahorita con respecto a eso, ¿no? Entonces, empiezan un control absoluto porque para ti como usuario, para ti como consumidor, tienen que asegurarte estas empresas que tu hijo, tu producto que ha salido carísimo, porque son productos bastante caros, va a llegar a término. Entonces, estas madres, ¿no? Son puestas ahora así como una mercancía, son un negocio de una agencia. No crees que son vistas como, ay, qué hermoso, qué bonito, vamos a cuidarla para que todo esté bien, ¿no? Así como nos lo pintan en la televisión o en las revistas o en las series de televisión. Sino que incluso el parto es algo programado, donde incluso las mujeres que podrían gestar, perdón, que podrían dar a luz a través de un parto natural, no las dejan porque necesitan controlar en qué momento van a hacer este bebé. Recuerda y piensa que muchos de estos casos, contrario a lo que se podría pensar que son promovidos o usados en estas agencias por familias o por parejas homosexuales, son usados y promovidos, sustentados por parejas heterosexuales que no pueden o no quieren dar a luz. Es cada vez más común las parejas que no quieren dar a luz, pero sí quieren tener hijos. Es decir, así como se me antojó una pizza, pero no tengo ganas de hacerla, voy a mandar comprar un hijo. Esa es la misma lógica que funciona detrás de esto. Yo sé que se escucha horrible, pero es muy real. Y son mujeres que no quieren perder la escultura de su cuerpo, que estamos en una cultura de Occidente donde se prioriza la delgadez y el cuerpo, ¿no? La midorexia se le llama, ¿no? Pero bueno, entonces, pues les dejan una cirugía, ¿no? Imagínate si yo ya tengo 2, 3 hijos y entonces una cirugía más donde ahora tengo que tener un tratamiento posoperatorio y un cuidado que también me imposibilita, ¿no? Es curioso, pero, ¿no? En Camboya y en Tailandia están literalmente como en una prisión. Son estos como internados, tiene una palabra, se me fue el nombre. Son uno de estos internados donde están refugiadas, donde están recluidas estas mujeres que las hacen parecer como unas clínicas, ¿no? Donde te hacen sentir que van a estar ahí cuidados tus bebés, pero donde no tienen ni siquiera las condiciones más básicas de cuidado hacia ellas como persona. Literalmente están como en una cárcel, ¿no? Una cárcel sana, pero al final del día una cárcel, donde no tienen una libertad. Y es bastante curioso porque si pensamos que Tailandia y Camboya son también los lugares que encabezan, ¿no? Las listas de turismo sexual, de turismo de drogas, de pobreza, de trata perdón, de prostitución, pues uno empezaría a pensar por qué en estos países son donde más se promueve este intercambio, ¿no? Hoy en día en realidad tiene bastantes problemas porque nosotros nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden rentar o comprar estos servicios, ¿no? Tanto el semen como los óvulos y a quiénes se les compran. Curiosamente, los óvulos y el semen no es comprado en Tailandia, en China y en esos lugares, sino es comprado principalmente en los Estados Unidos. Entonces vemos que hay un tema también de clasismo, ¿no? De racismo, perdón, ¿no? Y de clasismo, por supuesto, porque no es posible el acceso a este servicio para todos, ¿no? Es decir, no hay una ley que diga todas las personas tienen derecho a ser padres, más bien tienes la posibilidad y yo te resguardo si quieres ser padre, pero no hay una ley que obligue al Estado a que tú puedas ser padre. Entonces, más bien, hoy en día, desde las feministas, desde los sociólogos, desde los antropólogos, esto del vientre subrogado, como se maneja hoy en día desde este neoliberalismo, donde más bien parece como un producto, ¿no? El niño adquiere el sentido de un producto. Hay un caso donde unos padres australianos encargaron a un bebé en China, si no mal recuerdo, y hubo gemelos en este caso, y cuando los papás se enteraron de que uno de los gemelos tenía trisonomía 21, síndrome de Down, abandonaron ese bebé con la madre gestante.
y se lo llevaron al que estaba bien, ¿no? Porque el otro era un producto defectuoso, ¿no? A ese sentido, a ese grado estamos hablando de que los niños, las mamás son vistas como productos, como cosas. Y hoy en día, pues podemos, si ya entendiste o no entendiste bien, hay 4 formas de mamá, ¿no? Están, además, en la madre lo que queda son células madre que se almacenan, que dejan huella en su médula. Entonces hay un intercambio biológico entre la madre, aunque sea solo gestante y no compartan ADN, comparten algo que hoy se sabe que es igual de importante, que es la microbioma, que es como lo equivalente al ADN, pero que vive en tu pancita y que, como ya te dije, tiene muchos efectos para tu salud muy importantes. Otra es que en realidad, pues esta relación donde los padres no tienen nada en común con los hijos y que es realmente altruista en un sentido, ya es la adopción, ya existe desde hace muchos años. Sin embargo, podría trabajarse en las legislaciones para que los padres homosexuales pudieran también tener acceso a estos hijos, ¿no? Hay mucha controversia, te digo, con respecto a este tema, porque se dice que en realidad es un servicio que solo se otorga para cierta clase social y que discrimina a todo otro tipo de poblaciones. Y no solo eso, sino que está exhibiendo y que está poniendo en peligro y en lo que se conoce como hoy una de las nuevas formas de esclavismo sexual, que es a través del el manejo y el uso y el abuso y el poder que se tiene sobre los cuerpos de estas mujeres. Contrario a lo que se piensa, en realidad este negocio, te digo, en realidad es apoyado el 80% por familias y parejas heterosexuales, ¿no? Habría que pensar qué es lo que impulsa realmente a estos padres a querer encargar, ¿no? a estos hijos, donde son capaces de violar la ley para tener un hijo, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, en España está prohibido porque durante muchos años se robaban niños de las madres, de las mujeres que estaban en los internados, y se les hacía creer que los hijos se morían, ¿no? Y estos hijos se les vendían a otras familias. Entonces, España y en todos los lugares de colonizar estos aspectos, se ha visto que esto no es un negocio nuevo, más bien el neoliberalismo y el hecho de que estas agencias existan como intermediarios solo fomenta y promueve algo que antes se hacía de todos modos de manera un poco más escondida, ¿no? En muchos casos este hijo también, pues te digo, es algo cosificado y que es más funcionalmente como una extensión narcisista de estos papás. Por otro lado, hablamos de esta donación altruista, donde es aquella donde una persona familiar cercana se presta para llevar el hijo, pero trae la complicación de que es al mismo tiempo, por ejemplo, tía y mamá, ¿no? O es al mismo tiempo abuela y mamá. Esto sucedió en un lugar donde yo, hace cuenta, no puedo tener hijos, entonces le pido a mi mamá que ella tenga mi hijo, ¿no? Y su cuerpo se lo permite, entonces ella tiene a mi hijo, pero al mismo tiempo es mi hermano, ¿no? Porque hablábamos ya de esto que se comparte entre la madre gestante, pero es mi hijo genéticamente. Entonces existe todo este doble rol que se hace bastante complejo y bastante complicado, donde ni la ley ni socialmente estamos en ese punto para poder albergar toda esta complejidad. Uno se preguntaría cuál es el límite donde lo que se puede comercializar y no, ¿no? O sea, hoy estamos vendiendo nuestros fluidos, ¿no? Tu semen, tu esperma, tus óvulos, tu cuerpo, bebés, ¿no? Así bebés a pedido, ¿no? ¿En qué momento se va a detener como este avance de la tecnología en función de un progreso? ¿Y el progreso de quiénes? ¿No? En realidad, yo creo que si le preguntáramos a estas mujeres que viven en estas condiciones donde son explotadas y maltratadas, pues yo no creo que pudieran decir que están viviendo el progreso, ¿no? Sin duda se dice que es un acto de clasismo, ¿no? Y de colonialismo, porque como te digo,
son de nuevo las grandes ciudades, las grandes metrópolis que van a las colonias donde alguna vez instauraron su poder, ¿no? Donde hacen uso y abuso de nuevo de su dinero, de su color de piel, de su raza, ¿no? Porque hablamos ya que el racismo no existe o la raza no existe, y donde aplastan los derechos de estas mujeres, ¿no? Que no son protegidas y que al mismo tiempo sus países fomentan ese tipo de explotación, ¿no? Hablamos de clasismo porque por supuesto que aunque en otros países como Estados Unidos esto ya es legal, las familias prefieren ir a los lugares más baratos, ¿no? A pesar de que podrían económicamente pagarlo, prefieren no hacerlo. Y colonialismo, te decía, porque está prohibido en unos países donde las mujeres pues no entienden el idioma y te digo, no tiene nadie que las proteja en ese sentido. Y lo que se ha intentado hacer en algunas ONGs es que al menos interfiera alguna asociación o alguna forma de ayuda, ya sea para traducirles a algunos abogados o acompañarlas en este proceso, donde a lo mejor ellas van a poder seguir teniendo la necesidad de hacerlo, pero que al menos estén en pleno uso de su conocimiento de los riesgos que puede llevar en esto. Pensamos que en cualquier embarazo siempre puede implicar un riesgo, y más en estas circunstancias, en estas situaciones. Así que bueno, esto es parte de lo que hoy se entiende y se conoce desde la antropología, la sociología, la psicología, desde una mirada, por supuesto, de género y feminismo, sobre el nuevo esclavismo. Te invito a que cheques los otros videos donde te hablo de las nuevas formas de esclavismo sexual, donde también hablamos de la prostitución y cómo se diferencia de la prostitución. Y bueno, recordemos que seguimos trabajando en los temas de mujeres, y te invito de nuevo a que cheques las páginas principales @marlendm, @marlen.dm en Instagram, y en Facebook, psicóloga Marlene Moral, Marlene M. Y no te pierdas los cursos y talleres. Estamos hablando sobre autoestima, felicidad, sentido de la vida, parejas, abundancia y cómo ligar, cómo aprender a comunicarnos y a ligar mejor en plataformas digitales y en la vida real. Feliz día. Están las mamás donantes, ¿no? Del óvulo, están las mamás deseantes, que son las que pagan, están las mamás que paren, ¿no? Que son las mamás gestantes, ¿no? Las que van a hacer el embarazo, y las madres de crianza, es decir, a lo mejor no es lo mismo, pero la madre de crianza incluso podría ser la abuela o la nana o la tía o cualquier otra persona, ¿no? Hay 4, y antes estábamos acostumbrados a pensar estos 4 tipos de mujeres dentro de una sola, ¿no? Como yo, ¿no? Mi mamá, pues es mi mamá biológica, ella se embarazó, ella me parió, ella pagó por todo ese proceso y ella me crió, ¿no? Ahora hay toda esta separación, y eso da una complicación semántica muy interesante, que ahorita vamos a ir para allá. Entonces, en teoría, los bancos de semen y de esperma son anónimos, pero en este anonimato hay algunos que son anónimos y hay otros que te promueven así, ¿no? Te sacan también su catálogo de posibilidades para que tú elijas el que mejor se acomode, porque entonces tú quieres un atleta guapo de ojo azul, ¿no? Para las mamás que quieren ser madres solteras, que tengan estos hijos como de revista, ¿no? Como si tú pudieras ya elegir todo lo que tú quieres en un hijo. Y ha habido también varios casos donde legalmente no se sabe mucho qué hacer, porque hay padres que pues han donado tanto esperma que tienen por el mundo regados más de 100 hijos, y ha coincidido, sobre todo en Estados Unidos, donde estos hijos no saben y se terminan juntando como pareja, y después se dan cuenta de que son medio hermanos. Imagínate la gravedad de eso, porque antes no se tenía un control de todo esto cuando se inició. Estas agencias también, cabe mencionar, que son agencias como de coche, como te decía, ¿no? Entonces, en estas agencias de coche tú puedes pagar a mensualidades y te ofrecen literalmente, como ya te lo dije varias veces, catálogos. Pero no solo eso, tienes como varios servicios, ¿no? Entonces, en el servicio, digamos que estándar, tú eliges a la persona a la que quieres, pero en el servicio super plus, donde obviamente pagas más, tienes acceso las 24 horas, casi con una cámara, a la Big Brother, ¿no? Donde puedes ver todo lo que está haciendo la mamá de tu futuro bebé,
¿no? Y entonces puedes hablarle, puedes tener acceso directo a esta persona y entonces esta mamá no solamente está así como ahí, sino está dentro de una clínica donde tú puedes ir a visitarla y te lo ofrecen como si fuera un paquete literal, así pues sí, ¿no? De cualquier otro servicio. Eso es lo extraño. Lo interesante es que la agencia, ¿no? Como intermediaria, recibe más del 80% del dinero que se cobra. Y la mamá gestante, la que está prestando realmente el servicio, la que está cargando al bebé y dejando de hacer una vida para estar con este bebé, solamente obtiene menos del 20%. ¿Por qué menos del 20%? Porque en estos países donde te hablé, como Tailandia y Camboya, no hablan inglés, no hablan español. Y los traductores y las agencias principalmente están en España o en Estados Unidos. Y lo que hacen es que les hablan a estas mujeres en un idioma que no conocen, sin un traductor. Y muchas veces en este proceso las engañan y no les dicen todo lo que van a tener que hacer o les quitan parte de ese dinero. La madre entonces no es solamente una esclava, ¿no? Porque no es una trabajadora como ya vimos, no hay una separación, entra más dentro de este catálogo de un amo y un esclavo, ¿no? En esta diferencia de poder. Y hablo de diferencia de poder porque aunque tú como prestador, como usuario de estos servicios, no vas a querer contratar a una mamá que tenga un estilo de vida o que te lo muestren que está en extrema pobreza. Tú no sabes las necesidades económicas realmente que está teniendo esta mujer. Es cierto que esta mujer la mayoría de las veces acepta por voluntad propia, pero eso no quiere decir que tenga realmente la conciencia ni otra posibilidad económica de sustentar su estilo de vida o sus necesidades. Pensemos que en Camboya, que en Tailandia, en China, no tienen las posibilidades ni los mismos privilegios de salud o de educación que nosotros acá estamos acostumbrados a tener. Así que si ellos tienen un familiar enfermo, van a hacer lo que sea necesario por mantenerlos o por pagar la renta de uno de los lugares donde viven por un tiempo más a cambio de su cuerpo. Repito, muchas veces engañadas y a cambio de muy poco dinero en contraste con todo lo que estas agencias están llevando. Se creía antes que las madres que gestaban a los bebés no tenían ninguna comunicación y ninguna relación con los hijos, con los bebés. Hoy en día se sabe que no es cierto, que cuando una mamá está gestando un bebé, cuando está embarazada, en realidad el vínculo que se establece con ellos dura los primeros años, aunque no tenga ninguna relación entre su código genético. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la madre le hereda a través de la gestación al bebé en la panza toda su microbiota, toda su microbioma. La microbioma, vamos a seguir hablando de ella, pero ya te he hablado y te invito a que revises mis posts en @marlendm en Instagram. Esto no lo subo acá. Y entonces la microbioma es la que hoy en día se ha detectado y se piensa como el segundo cerebro. Y ahí están todos